Juan Pablo Galicia, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buena tarde. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Muy bien, muchas ¿Qué gracias. rompió la pausa de la Semana Santa en cuanto al tema Pues informativo y de opinión? de opinión pública. Fíjate, José Luis, que la verdad es que ha sido una semana, como fue una semana corta prácticamente la semana pasada, y tú lo comentabas hace un rato en el inicio del informativo, esta semana todavía, sobre todo la población escolar, los estudiantes, el personal docente, pues todavía siguen de vacaciones. Una buena parte también de la información como que todavía sigue pausada. Sin embargo, algo que sí hemos estado viendo es que el gobierno federal está aprovechando justo pues estas fechas de descanso para muchas personas y estas fechas como de información que transita un poquito más lento y que no está siendo tan procesada o tan analizada a profundidad como suele ocurrir en días hábiles, cuando estamos pues todos al 1000 por hora, pero enterándonos de lo que ocurre. Algo que ha estado moviendo mucho de manera un poco sutil hasta cierto punto, sigue teniendo que ver con la muerte de migrantes en el centro, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, recordar justo a raíz de un incendio que pues terminó ocurriendo bajo las narices del Instituto Nacional de Migración, que pues es ni más ni menos que una dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, el lunes, también platicábamos un poquito de ello, estaba todavía la tragedia, digamos, muy a flor de piel entre varios de los actores políticos y entre todo lo que ocurría con los dimes y diretes. Habíamos visto que inclusive durante las primeras horas posteriores incluso se había esto motivado a un enfrentamiento entre Adán Augusto López, el titular de la Segov, con el propio Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos del gobierno federal, ambas corcholatas del presidente de la República. Y ahora ya semana y media después de esta situación, lo que podemos observar es cómo el presidente le ha dado nuevamente la vuelta con su narrativa a esto que en otras circunstancias, con otro gobierno, hubiera sido una tragedia de un tamaño mayúsculo, José Luis, y que en vez de ser como muchas personas en la oposición lo anticipaban y lo querían etiquetar como el Ayotzinapa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que ahora el presidente más bien está aprovechando e insisto, en términos narrativos, en términos discursivos, ya le dio la vuelta, está aprovechando para más bien con esta tragedia como argumento anunciar que se va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, que se va a transformar, como es la palabra favorita de este gobierno, se va a transformar en algo completamente nuevo, que además ya tiene el visto nuevo, el visto bueno, perdón, del padre Alejandro Solalinde, que si bien es simpatizante y siempre ha sido simpatizante del hoy presidente de la República, Alejandro Solalinde, para quien digamos lleva quizás unos 10, 15, 20 años atendiendo el tema migratorio, sabe que es una voz autorizada, es una autoridad moral en la materia, que si bien ahorita, por supuesto, ya está sesgado por el hecho de ser una persona vinculada a Morena, vinculada al presidente de la República, no deja de ser para la narrativa del presidente una buena forma de zafarse de esto que, insisto, en otro gobierno hubiera sido una crisis de tamaño mayúsculo, pero ahora es el presidente de la República diciendo, ya estamos averiguando el tema, ya agarraron allí a un mando menor, a los guardias de seguridad ya los imputaron, gente de estas agencias de guardias de seguridad privados que se subcontratan, a ellos son a los que les van a terminar echando la culpa por la vía penal, y por el otro lado, siguiendo la narrativa del gobierno, va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración porque es corrupto, porque es herencia de un gobierno ajeno. No, y ni siquiera, se va a ir por la puerta de atrás, sí, pero no se va a anunciar como una salida en la que pueda vislumbrarse que el gobierno federal esté aceptando que fue un error, porque es un comandante, es un miembro del ejército, el que es actualmente el delegado del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, y pues el Instituto Nacional de Migración como tal, su dirección general, adscrita a la Segov, tampoco van a dar su brazo a torcer ni va a cortar una cabeza de ese tamaño a esas alturas de la jerarquía. Pero sí se va a permitir una transformación que después va a ser aplaudida, presumida por todo lo alto, como si fuera algo que ya hubieran tenido planeado desde el principio, como parte de la transformación que implica este gobierno. Todo al final se reduce a narrativas, José Luis, para la gente que nos ha estado escuchando y que ha escuchado estas piezas de opinión y todo lo que hemos comentado aquí en Grupo Fórmula los últimos 4 años, hablando del presidente de la República, incluso desde antes cuando era candidato, recordará que si en algo es experto el hoy presidente de México es en, con su narrativa,
enmarcar muchas de las cosas que están ocurriendo en lo que él pretende que sea, digamos, la forma en la que, tanto en opinión pública, medios de comunicación, como el electorado, interpreten los eventos. Cosas que en gobiernos pasados, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón o el gobierno de Vicente Fox, hubieran sido interpretados como crisis, hubieran sido interpretados como tragedias. Acá el presidente Andrés Manuel lo ha aprovechado para otra cosa. No, lo cierto es que, José Luis, solamente para que nos hagamos una idea, en 15 meses es la elección presidencial del 2024. Y la oposición no solamente no está sabiendo cómo poder aprovechar estos eventos para, ni siquiera para decir para mentiras o para, claro, sino exactamente para con este tipo de eventos exigirle cuentas al gobierno federal. No ha sabido hacerlo, no se ha podido posicionar nada de ese tipo en medios de comunicación, y faltando 15 meses para la elección presidencial, todavía nos estamos preguntando quiénes son los perfiles, ni siquiera cuál dentro de los perfiles. ¿Quiénes son los perfiles de la oposición para poder enfrentar una elección presidencial? Que, insisto, en 15 meses ya va a ser. Y ellos están hablando de un debate entre ellos. Sí, no. O sea, la verdad es que la oposición, si Morena en las encuestas aparece con amplias posibilidades de repetir en la presidencia en el 2024, más que por los aciertos del presidente de la República, que sin duda el nivel de popularidad le ayuda muchísimo o le va a ayudar muchísimo a quien vaya a ser la candidata o el candidato de Morena a la presidencia, sin duda alguna, pero más que por los aciertos de Morena, más que por los aciertos del hoy presidente de la República, tiene que ver con que del otro lado no hay oposición, José Luis. Y eso lo vemos con este tipo de tragedias, lo vemos también, por supuesto, con otras acciones del gobierno federal, que ha pasado, digamos, caminando muchas de sus reformas, muchas de sus acciones, muchas de las decisiones y declaraciones del hoy presidente de la República, que pues inclusive en estas vacaciones de Semana Santa, en estos 4 días santos que acabamos de concluir el día de ayer domingo, pues también el gobierno federal regresa y a tambor batiente se saca de la manga, por ejemplo, una batalla diciendo que había miembros de la oposición que querían que desaparecieran las conferencias mañaneras, pero el presidente de la República hoy llegó y dijo no se van a cancelar porque el pueblo tiene derecho a estar informado. Nadie estaba pidiendo la desaparición de las mañaneras, pero él hoy, el presidente de México, sale hoy. Exactamente. Él sale hoy mismo desde su escenario predilecto, que es la conferencia matutina, a decir no se preocupen, no van a desaparecer. ¿Quién lo estaba pidiendo? ¿Quién sabe? Nadie. Pero él sale victorioso de este tipo de batallas en las que verdaderamente la oposición no tiene ni siquiera la placa del camión que le está pasando encima. Insisto, a 15 meses de que sea no la elección del Estado de México, no la elección de Coahuila, la elección grande presidencial del 2024, José Luis. Ya 15 meses ya es muy poco. Muy poco tiempo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación. Excelente inicio de semana para todas y todos.